Muy bien, bueno, empezando un año nuevo, siempre los predicadores buscan predicar temas que realmente nos animen a proyectarnos hacia adelante de la mano de Dios, ¿no? Es una oportunidad para un nuevo comienzo, es una oportunidad para renovarnos y seguir hacia nuevas metas, quizás metas más altas, ¿no? Y la verdad que hace unas semanas atrás un compañero, un colega mío en el ministerio me pidió dar una charla sobre una parábola. Y la verdad, hay tantas parábolas muy conocidas que amamos y bueno, que nos hace mucho bien escucharlos y ver su aplicación para nosotros. Pero bueno, me quedé pensando en esta parábola de un nuevo vino para nuevos odres, ¿no? Y el significado y la aplicación y la necesidad de escuchar este mensaje para nosotros. Entonces, lo que Dios hace por nosotros no es simplemente para que seamos mejores personas o que nos vaya mejor en la vida. Eso no es cristianismo, ¿sí? Espero que quede muy claro. Y la realidad es que la salvación tiene el propósito de hacernos semejantes a Cristo. Ese es el propósito de la salvación. Porque solo en Cristo, cada uno de nosotros podemos realmente vivir de una vida que agrada a Dios, que glorifica a Dios, ¿no? Cuando decimos glorificar a Dios, queremos decir revelamos sus atributos, revelamos su gloria, manifestamos cómo es Dios, cómo es Cristo a través de la manera que nosotros vivimos. Y entonces, para eso, y por eso las canciones en este bloque de adoración eran tan aptos, ¿no?, para el mensaje, ¿no? Necesitamos recuperar no solamente nuestras fuerzas físicas, emocionales, y proyectarnos ahí hacia adelante para todos los proyectos personales que tenemos, pero también es un momento cuando tenemos que realmente buscar renovarnos espiritualmente, renovar nuestra relación con Dios. Esto es una necesidad vital para cualquier creyente y no se aplica solamente al principio de un año nuevo. Es algo constante que necesitamos buscar, ¿no? Por eso cantamos estas hermosas canciones, ¿no? Y entonces hay un par de preguntas que quisiera que nos hagamos en esta mañana, ¿no? El primero es, ¿estoy dispuesto a seguir aprendiendo, creciendo y sirviendo y vivir cambios en mi vida personal, así como Dios lo quiere trabajar en nosotros? Y la segunda pregunta es más personal todavía, es, bueno, si esto es así, ¿qué deseo tenemos cada uno de nosotros de vivir esto? ¿No? Porque está muy lindo decirlo, ay, sí, quería ser lindo, pero realmente tenemos esa voluntad, tenemos esa decisión de que sí, yo necesito acercarme más a Dios, necesito una renovación espiritual, necesito vivir cerca de ti, ¿no? Como dice la canción que cantamos. Y para esto tenemos muchas cosas que ocupan lugar en nuestra vida, ¿no? Nuestra familia, nuestro trabajo, bueno, un montón de actividades. Pero lo que Dios nos llama a hacer es ensanchar nuestro espacio, ensanchar, como dice Isaías, ¿no?, nuestra capacidad, las cortinas de nuestra tienda, para que tengamos más capacidad para Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo Jesús usaba las parábolas para hablar y dar lecciones basado en ejemplos cotidianos que todos podían entender, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador o otras parábolas que hablan sobre la semilla de la mostaza, la más pequeña, y después crece, ¿no?, a ser un árbol enorme, ¿sí? Y un montón de otras parábolas, ¿no? Y a través de las palabras, Jesús quería señalar
un punto, una lección en particular, ¿no? Entonces, y con esta parábola, ¿no? Bueno, es importante entender el contexto, ¿no? Lo que quiso decir o por qué tomó en realidad dos parábolas en uno, ¿no? Bueno, es importante siempre cuando nos acercamos a la palabra de Dios ver el contexto, ¿no? En que recibimos las palabras de Dios. Y bueno, esta parábola aparece en Mateo 9, Marcos 2 y acá en Lucas capítulo 5, ¿no? Y los fariseos le estaban reclamando a Jesús por el tema de por qué sus discípulos no ayunaban como hacían los discípulos de Juan. Entonces, aquí Jesús le explica a los fariseos que en realidad ese tiempo de ayuno, ese tiempo de arrepentimiento, de esa búsqueda profunda de Dios que tenía Israel desde Génesis 3:15, la primera promesa que tenemos que iba a venir un Salvador, ¿no?, al mundo, se cumplió. Y se cumplió en la persona de Jesús. Él era el anhelo y Él era el foco principal de todas las promesas, de todos los pactos, de todas las profecías del Antiguo Testamento. Israel anhelaba, ¿no?, la llegada del ungido, del Mesías, que iba a liberarlos, que iba a salvarlos, ¿sí? Pero debido a la ceguera espiritual de Israel por tanto tiempo, ¿no?, que ellos quisieron vivir religiosamente como diciendo, bueno, con esto Dios ya va a estar contento, que no me pida más, yo diezmo, yo voy al templo, yo rezo, etcétera, ¿no? Y trataron de vivir una religión o una religiosidad, ¿sí? Y Dios en muchas partes del Antiguo Testamento dice, a mí no me interesan tus holocaustos, no me interesa toda esta farsa que me estás presentando. Lo que yo quiero es tu corazón, te quiero a vos de verdad, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces Jesús estaba diciendo, el tiempo del luto, el tiempo de ayuno se terminó, porque ya llegó, ya se cumplió la promesa de ese Mesías en la persona de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo venía predicando el reino del Evangelio, diciendo, el reino de Dios está entre ustedes, haciendo referencia a Él mismo, ¿sí? Entonces, es muy importante analizar estas parábolas, porque no solamente habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios puede hacer para cada uno de nosotros, que es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, sino también las cosas que debemos evitar para ser desviados del camino verdadero de Dios, ¿no? Y estamos hablando a nosotros, creyentes o personas que asisten a la iglesia, ¿no? Esto es particularmente relevante para nosotros, ¿no? Entonces, al tomar estas dos parábolas, hay que entender en primer lugar que Jesús nunca estuvo en contra de la ley, ¿no? Él no dijo que la ley es mala. Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, ¿no? Lo que sí Jesús objetaba y discutía con los fariseos, con respecto a la tradición oral de los fariseos, por cual ellos habían añadido 600 leyes que no tenían nada que ver con la ley de Dios, ¿sí? Y que en realidad esas leyes, que supuestamente era guía para el pueblo de cómo obedecer a Dios, los alejaba de Dios, porque no tenían nada que ver con darle a Dios su corazón. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí tenemos la primera parte de la palabra donde dice, nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Bueno, supongo que todas las señoras acá, los que cosen y hacen vestidos, saben muy bien de estos principios, ¿no? Pero bueno, ¿qué quería decir Jesús con esto, no? Que, como dijimos anteriormente, Jesús no vino para hacernos mejores personas, ¿no? Porque, bueno, esto es lo que uno escucha habitualmente. Pero yo soy buena persona, ¿cómo no me va a aceptar a Dios como soy, ¿no? No se trata de medirnos como diciéndonos yo soy buena persona.
Vos tenés que medirte a la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice contundentemente que todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nada, no hay absolutamente nada que nosotros podemos hacer para ganar el favor o merecer la salvación. Entonces, tampoco vino para darnos soluciones temporarias, atender a nuestras necesidades percibidas. Eso no es el propósito por el cual vino Jesús, ¿no? Y la realidad es que muchas veces nosotros caemos y tenemos la tendencia de caer porque todavía sufrimos rasgos de esa vieja naturaleza que nos lleva a decir, bueno, si yo hago tal cosa, Dios no me va a jorobar, ¿no? Si yo diezmo, pongo mucha plata, si yo estoy donando cosas a la iglesia o ropa para los niños o lo que sea, ¿no? De esto no se trata en sí. Puede ser una expresión de nuestro amor por Dios, por las personas, bárbaro, ¿sí? Pero eso en sí no es lo que Dios requiere. Lo que Dios requiere sobre todas las cosas es tu corazón, ¿sí? Y por eso es importante lo que Jesús habló con Nicodemo. Recuerda, Nicodemo, líder religioso, era un capo teológico del judaísmo, y él vino de noche, ¿no?, para hablar con Jesús por miedo de ser descubierto por los otros fariseos. Entonces él tenía dudas, ¿no?, y tenía preguntas para Jesús, le interesaba su mensaje. Pero Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo del Espíritu, ¿no? Porque claramente después de hacerle un par de preguntas, Jesús a Nicodemo no entendía nada, ¿no? No entendía que él tenía que nacer de nuevo del Espíritu. Necesitamos tener un nuevo corazón, tal cual como nos habló el pasaje de Ezequiel. El pasaje de Ezequiel es muy descriptivo, ¿no? Nosotros tenemos un corazón de piedra por naturaleza, ¿no? Nacemos pecadores, nacemos muertos a las cosas de Dios. Entonces, pero me gusta cómo define la importancia, la necesidad absoluta del nuevo nacimiento en el prólogo de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 12 y 13, donde dice, «Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios». Y me encanta este último versículo porque es muy pedagógico. Empieza con lo que no ayuda para que seamos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, ¿sí? Todo merecimiento, toda obra, toda iniciativa humana no sirve de nada. Necesitamos depender de la gracia de Dios. Por eso necesitamos buscar a Dios con fuego, con todo corazón, con sinceridad. Entonces, es muy importante este mensaje porque hay miles y miles y millones de personas que van a la iglesia como si fuera un ritual, como si fuera un buen hábito, como si fuera, bueno, esto me suma puntitos con Dios, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces es cuando nos llenamos de esas actitudes religiosas, fariseicas, nos alejan de Dios, endurecen nuestro corazón, porque en realidad no sirven para ayudarnos a entender que necesitamos de la gracia salvadora de Cristo y nada más para ser salvo, ¿no? Y el problema de los viejos odres, ¿no?, en la segunda parte, es que no tenían la capacidad de ser estirados y recibir el nuevo vino. Esto es lo que pasa, ¿no?, con las personas que no han entendido el Evangelio. No son capaces de creer, no son capaces de vivir una transformación espiritual profunda. De la misma manera que cuando en el primer ejemplo, ¿no?, bueno, si vos tratás de poner hacer nuevo un vestido de algo viejo, simplemente se va a romper aún peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no pueden ser comprendidos y vividos por nuestro esfuerzo, nuestra respuesta humana, ¿sí? Necesitamos necesariamente
reconocer que somos incapaces de agradar a Dios. Necesitamos reconocer nuestra total dependencia de Dios y de buscarlo de todo corazón, echando fuera toda nuestra justicia personal, ¿no? Entonces, por eso muchas personas que vienen a la iglesia pero no comprenden, terminan yéndose a la iglesia porque, bueno, pero yo lo intenté, pero no me sirvió, no lo pude vivir. No, porque estas cosas se perciben por el Espíritu en base a ese nuevo nacimiento que toda persona necesitamos. Necesitamos ser, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, una nueva creación. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha venido. ¿Entienden esto? El nuevo nacimiento no es un proceso, es un acto único de Dios que hace que ahora somos una nueva persona con un nuevo corazón, un corazón impartido a nosotros por el Espíritu, ¿sí? Y este nuevo corazón es lo que nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a amar a Dios, nos lleva a querer vivir en comunión con Dios, nos lleva a anhelar cada vez más la presencia de Dios en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá tenemos un hermoso templo con increíbles vitroes y la arquitectura y la historia del templo, y podemos verlo con admiración. Y bueno, seguramente en la noche de los templos mucha gente pensaron, wow, qué espectacular este lugar, ¿no? Y por cierto, lo es, ¿no? Podemos hablar también de nuestros logros culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es maravilloso, pero si nosotros ignoramos lo más importante, lo más trascendente, ¿no?, que es encontrarnos en Cristo, entonces todo esto no sirve absolutamente de nada, ¿entienden? Entonces por eso es tan importante que si nosotros realmente queremos vivir en el Espíritu, tenemos que centrar nuestra vida en Cristo. Y nuestro deseo debe ser, como dice el salmista en el 42, como siervo jadeante ante busco las corrientes de agua. Así te busco, Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Alguna vez tuvimos esta búsqueda agonizante por la presencia de Dios, buscándole de todo tu corazón, apartando tiempo para buscarlo? Entonces, ¿cuáles son los elementos para que nosotros podemos recibir este nuevo vino, la presencia de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y ¿qué hace el nuevo vino en los nuevos odres? Expande la capacidad de los odres, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros en esta mañana. Quiere expander nuestra capacidad para Él, sobre todas las cosas Él, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes, prácticos, ¿no? Actitudes prácticas que debemos tomar para nosotros? Bueno, 2 Timoteo 3, 15, 17, ese versículo famoso que dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no?, y útil para redarguir, corregir, ¿no?, instruirnos en justicia y cosas más. Es importante que el versículo 15 dice que, hablando del Antiguo Testamento, las Escrituras, dice que ahí tenemos todo el conocimiento para la salvación mediante la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, necesitamos arraigar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida en la palabra de Dios. Pero sin el Espíritu, la palabra es muerta. Entonces necesitamos palabra y Espíritu. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de humildad, con una actitud de esperanza, de expectativa de que Dios nos va a hablar. Y así es como Dios nos transforma paulatinamente con más y más gloria a imagen de Cristo. Esta es la manera en que el verdadero creyente crece, ¿no? Entonces estos versículos nos lleva a responder del mensaje, en primer lugar, por creer el Evangelio, ¿no? Tener fe en la persona y la obra de Jesucristo por nosotros. Pero después, como empieza a decir el versículo 16, es
dedicarnos a este proceso de crecimiento y renovación constante, ¿no? Y por último, necesitamos comprometernos, entendiendo que hemos sido enlistados en el servicio de Jesucristo y de su reino. Pero la segunda principio que debemos tener presente es que de la misma manera que somos salvos por gracia, vivimos por gracia, ¿sí? No vivimos después por nuestras obras, vivimos por gracia. Bueno, ¿qué significa esto, no? Y básicamente significa vivir en dependencia de Dios, dependencia de Dios. Recién Mike estaba orando en sus oraciones mencionando cómo nosotros hemos buscado nuestra independencia de Dios, ¿no? Pero la madurez en la vida cristiana es al revés del proceso humano que vivimos, que cuando los padres nos crían para ser independientes, para poder tener nuestra propia vida, ¿no? Bueno, en el mundo espiritual, en una relación con Dios, ser maduro es reconocer que cada día necesitamos más y más de la gracia de Dios, necesitamos más de su presencia, de su espíritu, necesitamos conocerlo más para realmente ser maduros y útiles para Cristo en la vida. Y la vida por gracia, vivir por gracia, también no es una invitación a quedarnos dormidos, ¿no? Porque muchas veces cuando enseñamos solo gracia, decimos, bueno, Dios lo hace todo. Sí, la salvación es de Jehová, pero Jehová nos capacita por medio del Espíritu, como leímos en Ezequiel 36, para creer en Él, para tener un nuevo corazón, para después vivir en la tierra, ¿no? Como su pueblo, ¿sí? Entonces Pablo dice en 1 Corintios 15:10, dando su testimonio, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces la gracia de Dios nos pone a trabajar, nos pone a analizar nuestra vida, nos pone a arrodillarnos, nos pone a buscar dar un fruto para Dios, un fruto que perdure. Y para esto necesitamos ser humildes, necesitamos arrodillarnos, reconocer nuestra dependencia de Dios, pero también vivir con gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Pero un tercer principio que necesitamos tener muy en cuenta es que, como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista, ¿no? Muchas veces el problema de las iglesias es que no podemos ir más allá de lo que vemos, ¿no? En la sociedad. Entonces nos podemos animar o nos podemos desanimar porque pensamos, bueno, acá hay un gran campo de trabajo, vamos a hacerlo así nomás, o nos desanimamos, pensar, bueno, la gente no viene más a la iglesia, no viene todos los domingos, no oran, no leen la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vivir por fe, ¿no? También es una consecuencia de vivir por gracia, ¿no? Entonces muchas veces podemos estar sirviendo al Señor y pensando, bueno, pero ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la obra de Dios? ¿Qué está pasando? No vemos los frutos, ¿no? Y por eso Pablo también en 1 Corintios 15, el 58, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes y inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? No es en vano. Entonces, necesitamos confiar, entregarnos a la tarea que Dios nos encomendó, al ministerio, al llamado que nos encomendó, dependiendo de Él y sabiendo que Dios va a hacer la obra a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras muchísimas imperfecciones. Dios usa nuestro servicio para su gloria. Pero también tenemos que ser gente de oración, ¿no? Sería lindo que pudiéramos tener un ministerio de oración en esta iglesia, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque alguien ha dicho que cuando el hombre trabaja, el hombre trabaja. Cuando el hombre ora, Dios trabaja. Y nosotros queremos que Dios trabaje en nosotros y en medio de nosotros y a todas las personas que queremos llegar
en este año. Entonces, la oración es el verdadero termómetro de nuestra espiritualidad, ¿no? Es el ejercicio espiritual más profundo que podemos expresar, porque al orar reconocemos que Dios es todopoderoso y nosotros dependemos totalmente de Él. La oración debe ser enfocada en la gloria de Dios y la voluntad de Dios. Y por eso siempre debemos orar con fe y con gratitud, sabiendo que Dios va a responder nuestras oraciones. Y por eso es importante entender también que no debemos llegar a una reunión de oración pensando, si yo oro por fe, yo voy a torcerle el brazo a Dios y su voluntad y voy a conseguir lo que yo quiero. No, la oración no transforma a Dios, nos transforma a nosotros, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos esperando respuestas y no llegan como lo habíamos pensado, es porque Dios está trabajando para quizás modificar nuestra manera de ver ese tema por el cual estamos orando y confiar más en lo que Él nos quiere dar. Y también, y por último, debemos vivir con un corazón para Dios, ¿sí? Es decir, Él es mi vida, Él es mi meta, Él me dio todo, lo amo, Él es lo primero en mi vida, ¿sí? Y hay un pasaje muy interesante en Hechos 13, cuando Pablo está dando una defensa, ¿no?, de su fe, haciendo un recuento de la historia de Israel, y hace dos menciones de David, ¿no?, en este capítulo. En primer lugar, dice en Hechos 13, 22, tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y qué pregunta para hacernos en esta mañana. ¿Tengo un corazón para Dios? ¿No? ¿Estoy dispuesto realmente a anhelar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, ¿no?, cumplir con sus propósitos? Porque el versículo 36, más adelante, hablando nuevamente de David, dice: en verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. ¿Y cómo pudo hacer eso? Porque él tenía un corazón por Dios y él tenía esa disposición, estaba disponible para hacer todo lo que Dios quiso que se hiciera, ¿no? Y nosotros tenemos un gran desafío para servir nuestra generación, ¿no?, que está muy, muy perdido, ¿no? Entonces, bueno, que realmente que Dios nos llene de su Espíritu, que nos hable personalmente a cada uno de lo que Él nos pide de nosotros para servir. Somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo espiritual y cada uno tiene su lugar. La tarea no es solamente para los pastores, menos mal, ¿no? Es para todos los que somos unidos en Cristo espiritualmente. Todos tenemos una función, todos tenemos un propósito por el cual estamos aquí en esta iglesia. Entonces, debemos, como hijos de Dios, prestar mucha atención, ¿no?, a esta parábola que Jesús habló del nuevo vino y los nuevos odres, ¿no?, tomando en cuenta las advertencias que nos da, ¿no?, y también buscando ampliar, tener esa mayor capacidad para Dios en nuestra vida. Alguien una vez escribió diciendo: ¿qué necesitamos trabajar en nosotros? Si quieres servir con el poder de Dios, extiéndase en oración. Si quieres más sabiduría, profundiza tu estudio de la palabra. Si quieres agradar a Dios y bendecir a tu prójimo, toma las oportunidades que se te presentan para mostrar más amor por Dios y por otros. Si querés ser referentes en la sociedad, entonces extiéndate tu tiempo a solas con Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta parábola del nuevo vino y nuevos odres, Señor. Nosotros realmente reconocemos que es solo por tu Espíritu que podemos tener un nuevo corazón que arde por Dios, por hacer su voluntad, para agradarle, para vivir por Él, Señor. Ponga en nosotros, Señor, tu Espíritu
y renuevas, Señor, nuestra capacidad para ti, para tener más de tu presencia y tu poder en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.